Entonces, ahora vamos a ver lo que son los recursos. O sea, el cómo nosotros vamos, qué recursos vamos a utilizar para con las dos partes que traigan alguna situación, algún conflicto, alguna posición marcada. Es con lo que nosotros vamos a trabajar directamente, ¿de acuerdo? Entonces, los recursos que vamos a utilizar van a variar dependiendo de distintos aspectos. Estos recursos son habilidades, básicamente, son parte de las habilidades blandas de los cuales nosotros vamos a hacer uso para poder interpretar, entender y reflexionar con las dos partes al momento de llevar adelante un proceso de negociación o mediación. Bien, Eh, entonces, si me ayuda leyendo Karina. Escuchar activamente, aprender a hacer silencio. El tipo de pausa que crea un vacío en la conversación con el cliente, un vacío que el cliente llena con nuevos entendimientos. Gracias, Karina. Bien, dentro de estos recursos tenemos la escucha activa. Bien, uno de los aspectos de la escucha activa es aprender a hacer silencio. ¿Esto qué significa? El aprender a hacer silencio es el tipo de pausa que crea un vacío en la conversación con el cliente. Un vacío que el cliente llena con nuevos entendimientos. Es decir, yo estoy conversando con una de las dos partes. Entonces, una de las partes me está expresando su posición respecto del tema. Bien, lo que yo hago son pausas mientras se genera esta conversación, ¿de acuerdo? Pausas en el sentido de que el cliente me da la información, yo la repito, hago pausas en las cuales el cliente me va a completar información que a mí me sirve y de esa manera esos vacíos que el cliente llena con nuevos entendimientos. Es decir, son pausas que crean un vacío en la conversación con el cliente, un vacío que el cliente va a llenar con nuevos entendimientos. También va por el otro lado. Cuando yo estoy callado y el cliente me está dando la información, yo la estoy recibiendo, yo repito cierta parte de la información que me ha quedado clara y me callo respecto de algo que no lo tengo completamente en concreto. El cliente lo que va a hacer es, sobre esa información, me la va a volver a replicar a mí para que yo la vuelva a comprender de la mejor manera. De forma que al hacer ese tipo de pausas, yo voy a poder entender claramente cómo es que el cliente me está tomando la información. Es decir, el escuchar claramente cómo es que el cliente me está dando la información y el escuchar claramente cómo es que el cliente me está produciendo, me está explicando todo lo que está atravesando él, ¿de acuerdo? Entonces, es el aprender a hacer silencio. La siguiente, si me puede ver, Tracy. Tracy, ¿puede leer, por favor? Bien, parece que Tracy no está. Luz, Cecilia, ¿puedes leer, por favor? Sí, escuchar activamente, aprender a oír, explica, registrar más allá de la palabra con el tono, el volumen, las entonaciones, el centro, la longitud de las frases, los patrones del lenguaje y las palabras clave. Gracias, Cecilia. Bien, el aprender a oír es como nosotros vamos a, más allá de aprender a pausar, aprender a hacer silencio, el aprender a oír lo que las personas nos están diciendo. Esto implica registrar más allá de la palabra, como el tono, el volumen, las entonaciones, el centro, la longitud de las frases, los patrones del lenguaje y las palabras clave. Tenemos nosotros que estar atentos a todos estos aspectos. Quiere decir, ¿en qué tono me lo está diciendo?
en qué volumen de voz tiene, ¿de acuerdo? La entonación en la que le estoy expresando, el centro, la longitud de las frases, los patrones del lenguaje, las palabras claves. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener claro y tengo que entender claramente si esta persona está emocionalmente triste, si está emocionalmente feliz, si está enojado, si está asqueado. Es decir, tengo que entender el tipo de emoción que esta persona trae a la mesa de mediación. Bien, tengo que entender si está enojado, si está feliz con el tono de voz, el volumen que utiliza en la voz. Bien, cómo es que hace las entonaciones de las palabras respecto de cómo se está comunicando conmigo. Bien, ¿qué tal, cómo maneja las frases? ¿Qué tal si las alarga mucho, si las son muy cortas? Si me hace explicación a través de frases muy cortadas, donde yo necesito mayor explicación. Eh, eh, si son muy expresivas, donde me da más información de la que necesito, si son frases muy concretas, donde en una sola frase me da claramente la información que preciso, ya que el tono y el volumen son correctos, en qué patrón de lenguaje me está hablando, si es una persona cuando está probablemente deprimida, usa un patrón de lenguaje muy caído, donde no expresa completamente todo lo que quiere expresar, o una persona que esté enojada lo expresa de una manera muy drástica, muy eufórica. Como está enojada y está eufórico, puede que tenga una expresión de lenguaje muy alto. El utilizar palabras clave, que probablemente estas palabras clave, que para ellos son muy específicas, no las comprendo yo, tengo que interpretarlas por parte de ellos. Es decir, por ejemplo, este tipo de palabras claves pueden ser las siguientes. A ver, una palabra clásica, no sé, una palabra que puede ser muy común respecto de una resaca, ¿de acuerdo? O de una resaca. En Colombia se le dice guayabo. En Ecuador se le dice chaki como en Bolivia. En Perú puede tener otro término. Alguien, a ver, Tracy o Karina, ¿cómo se dice una persona después de una farra al día siguiente? Está con resaca, como una jerga que utilicen allá, Está de Chucky. de chaki, igual que en Bolivia. Pero es una palabra clave, ¿me entiendes? Porque si uno utiliza esa expresión con una persona en Colombia se dice guayabo, ¿de acuerdo? En Ecuador se dice chuquichaqui, en Bolivia, en Perú se dice chaqui. Entonces, son palabras clave que debemos entender. Si una persona nos está hablando y nos da alguna palabra que nosotros no hemos entendido concretamente, pedimos a la persona que nos explique de qué trata esa palabra, ¿de acuerdo? Pedimos que esa persona, y le somos sinceros, por favor, explícame a qué te refieres con esta palabra chaki. ¿Qué significa? Ah, no, significa que cuando tomas mucho un día antes, al día siguiente tienes una resaca. Ah, ok, entenderé que es resaca, es decir, el efecto de haber bebido una noche antes, al día siguiente un dolor de cabeza con un malestar y todo aquello. Entonces, esas son palabras clave de patrones de lenguaje, porque puedes tener dos personas que no tengan el mismo patrón de lenguaje y utilicen las mismas palabras que tú utilizas. Entonces, aprender a oír significa el entender claramente todos estos aspectos, el cómo entender lo que me está diciendo una de las partes o las dos partes, lo que significa registrar más allá de la palabra, como el tono, el volumen, las entonaciones, el centro, la longitud, las frases, los patrones del lenguaje y las palabras clave. Obviamente, todo esto va a venir también de un sinnúmero de situaciones que puede atravesar cada persona emocionalmente. Vamos a ver también más adelante los distintos tipos de emociones que atravesamos como seres humanos. Pero el entender y el comprender este tipo de emociones que atravesamos como seres humanos
nos van a hacer entender claramente el oír lo que nos están diciendo las personas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bien. Ha leído Cecilia, ha leído Karina. Jamie, adelante. Escuchar activamente. Aprender a escuchar. Implica estar presente, sentir lo que siente el otro, mirar a tus clientes y mirar cómo miran ellos. Gracias, Jamie. No solamente es el aprender a hacer silencio, el aprender a oír, sino el aprender a escuchar. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír, como ya lo hemos mencionado hace un momento, es registrar más allá de la palabra, el tono, el entender cómo esa persona está presente acá, cómo se está expresando, qué está diciendo, desde qué emoción está hablando, cómo está utilizando las frases, cuáles son sus patrones de lenguaje, cuáles son sus palabras clave. Pero escuchar no es lo mismo que oír. El aprender a escuchar implica estar presente, el sentir lo que siente el otro, mirar a los clientes y mirar cómo miran ellos. El estar presente es que yo voy a estar atento a lo que me está diciendo un cliente, atento a él sin pensar en otra cosa, sin estar divagando mentalmente, sino es prestarle atención a cada una de las partes mientras me están explicando o me están dando la explicación respecto a sus posiciones. Bien. Sentir lo que siente el otro en el sentido de, si una persona me está hablando a mí y yo empiezo a mover mi cabeza de esta manera, la persona va a decir, ah, o no me está escuchando o no me está entendiendo. Entonces se va a sentir incómodo. Cuando yo estoy escuchando a alguien y centro mi atención en esa persona, siento lo que la otra persona siente. Miro a los clientes y, o sea, es mirar a los clientes y mirar cómo miran los clientes. Al tomar atención, al entender lo que me está diciendo, voy a interpretar la información que me está diciendo. ¿Cómo voy a interpretar la información que me está diciendo? Siendo que yo ya he aprendido a oír. Cuando yo he aprendido a oír, es decir, interpretar volumen, tono de voz, longitud de frases, patrones de lenguaje, palabras clave, voy a poder escuchar a las personas. Escuchar no es lo mismo que oír. Oír es hacer toda una interpretación de lo que me está diciendo la persona. Escuchar es centrarme en la persona, recibir la información y a través de esa información entender lo que me está diciendo. Pero lo voy a hacer cuando sepa oír a la persona. Ahí la voy a escuchar completamente. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Bien. Es como ser empáticos, ¿no, profesor? A eso más o menos. Claro. No quiero poner la palabra como empático como tal, ¿de acuerdo? Porque el decir empático es como que yo me quiera empatizar con una de las partes. Pero utilizando lo que dice Jamie, sí, es ponerse en una posición en la que busco comprender claramente lo que me está diciendo cada una de las partes. Siempre yo como mediador, tengo también que llegar a la mediación como una persona abierta, libre de pensamientos erróneos, tengo que llegar con la mente en blanco para recibir la información. Tengo que ser empático con ambas partes, sí tengo que ser empático, pero no desde una expresión de ser empático y que una de las partes diga, ah, usted es más empático con A que con B. No, soy empático con A, con la mesa de mediación. Estoy abierto a los dos y escucho a los dos cuando me están dando la información. Pero yo tengo que tener la habilidad de oírlos para escucharlos. Debo saber desde dónde me están hablando, desde si están enojados, si están felices, si están tristes, cuál es la jerga que utilizan, de qué manera lo están haciendo. Puede ser que yo tenga una persona que esté eh, atravesando un conflicto, una persona que sea de Ecuador versus una persona que sea, no sé, de Colombia. Tienen lenguaje, tienen jergas distintas, tienen formas de hablar diferentes, tienen tácticas de lenguaje diferentes. Entonces,
Debo entender el de ambos, debo comprender, debo hacer las preguntas correctas para entender a qué se refieren si es que yo no estoy comprendiendo, para que no parezca en uno de los dos lados que yo solamente me estoy tomándole atención a uno. Entonces, sí debo ser empático, pero debo ser empático con las dos personas, con la situación en sí, para poder comprender y entender lo que me están diciendo. ¿De acuerdo, Jamie? Sí, sí, maestro. Bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Bien. Ha leído Cecilia, ha leído Tracy, ha leído Jamie, Antonella. Escuchar activamente. Aprender a escuchar con propósito. Transcribe la línea narrativa de principio a fin. Ten en cuenta los cambios y el contexto. Gracias. El aprender a escuchar con propósito respecto de haber aprendido a oír y a escuchar implica estar presente, implica transcribir la línea narrativa de principio a fin teniendo en cuenta los cambios de contexto. Cuando me van contando, dando la información, me la van dando en una narrativa a lo largo del tiempo. ¿Cómo era antes? ¿Cómo eran antes? ¿Qué ha pasado y qué está pasando? ¿De acuerdo? Me lo van a ir explicando ambos en una secuencia de tiempo. Desde cuando empezó la situación hasta lo que hoy día están atravesando. Va a transcribir una línea narrativa de principio a fin. Aquí debemos tener en cuenta los cambios y el contexto. ¿En qué momentos hay cambios en la narrativa y los contextos que se presentan en la narrativa? Estos cambios pueden venir alterados desde un principio hasta un fin. ¿En qué sentido? Puede empezar a contar parte de lo que está tratando de explicarnos desde una situación tranquila, es decir, desde una emoción de felicidad. Nos conocimos hace 6 años y el mundo era maravilloso, estábamos felices andando por la vereda del parque porque éramos almas gemelas. Hasta que de repente en los últimos 3 años ella entonces empieza a cambiar el tono de voz porque la memoria empieza a recordar cosas bonitas, una emoción agradable, y me la empieza a contar desde una narrativa tranquila, alegre, donde todo era color de rosas. Pero cuando empieza a acercarse en la narrativa hacia la situación que está atravesando ahora, puede ir cambiando el tono. Al ir cambiando el tono en la narrativa, va cambiando el contexto mismo de la situación. Entonces, cuando ya él empieza a contar desde una posición de enojo y de ira, puede incluso generar palabras que no son correctas, porque, este hijo de tal por cual, ya empieza a generar léxicos incorrectos, donde nosotros tenemos que darnos cuenta en qué punto quiebra su narrativa, cambia de emoción, porque ya se ha generado un problema a partir de ese punto, ¿no es cierto? Puede pasar en un lado. Y en otro lado puede decir, sí, claro, efectivamente, no eran hace 6 años, eran hace 5 años que éramos muy felices. Ya le ha quitado un año al otro, el otro ya se está empezando a enojar porque le han quitado un año a su conversación. Hace 5 años éramos muy felices, pero no, claro, porque él ha empezado a tener otras visiones en la vida, en lugar de sentirse enojado, ya está siendo irónico, porque ha tenido otras visiones en la vida, ha decidido, entonces, cambia el léxico, cambia el contexto, cambia la narrativa de la otra parte. Están cambiando las narrativas de los dos. Inician similar, cambian de forma drástica, en uno desde la ira y el otro desde el que me importismo o desde el sarcasmo, pero está cambiando. Entonces, tenemos que escuchar todo el contexto. Debemos entender desde dónde genera el principio y de dónde va hasta el fin. Tenemos que comprender todo el contexto de la narrativa para nosotros poder entender en qué punto de la narrativa de cada una de las partes hay cambios.
¿En qué momento inician bien todo? ¿En qué momento se empieza a tambalear todo? ¿Y en qué momento se rompe todo? Entonces, hay cambios de emoción, va a haber cambios en la narrativa, va a haber cambios en el lenguaje, va a haber cambios en el léxico, porque la emoción con la que nos las van a empezar a contar va a variar respecto a los recuerdos. Si alguien viene y me empieza a explicar, no, le cuento que hace 5 años que nos conocemos y todo iba bien hasta ayer que he sido todo el pepino. No me ha generado emoción, ¿no? Entonces ahí yo puedo, yo diría que una persona es una persona muy parca, es una persona que no me está diciendo las cosas realmente como están pasando, me está solo queriendo mostrar su parte visible. Entonces yo debo investigar. A ver, cuéntame un poco más, Pietro, ¿de qué trata esto que me estás diciendo que, a ver, no, pero a ver, ve un poquito más, a ver, cuéntame más. Hay que explorar un poco más para que salga la narrativa completa, porque necesitamos tener todo el contexto armado en nuestra cabeza respecto a las dos partes de cómo se ha dado toda esta situación. Y esto es aprender a escuchar con propósito. Pero el aprender a escuchar con propósito no solamente es como tal. Estas láminas no han sido puestas al azar, ¿de acuerdo? No se las he puesto al azar. Las láminas vienen en un orden cronológico, porque si nosotros no aprendemos a hacer silencio para entender lo que están diciendo las personas, haciendo una pausa que crea un vacío en la conversación con el cliente, llenando ese vacío a través de nuevos entendimientos, no vamos a poder oír lo que dice el cliente. Es decir, no vamos a poder implicar y registrar más allá de la palabra como el tono, el volumen, las entonaciones, el centro, la longitud de las frases. Si no sabemos oír lo que están diciendo, no vamos a poder escuchar, porque para poder entender, escuchar lo que dice el cliente, que es implicar estar presente, tenemos que haber aprendido a oír. Para entender, para poder saber oír, tenemos que nosotros saber hacer silencio en ciertos lugares de la conversación para claramente obtener la información respecto de sus emociones, de su léxico, de su lenguaje. Cuando hemos aprendido a escuchar, vamos a escuchar con propósito. El escuchar con propósito es el transcribir la narrativa completa. Por eso, esto se los he puesto de una forma cronológica. Si yo hago pausa, si aprendo a oír, si aprendo a escuchar, aprendo a escuchar con propósito. A, B, C, D. ¿De acuerdo? Hay un lineamiento. Cuando yo he aprendido estos pasos, yo puedo al final aprender a escuchar con propósito. Sé oír, por lo tanto sé hacer pausa, voy a saber oír. Sé oír, voy a saber escuchar. Sé escuchar, voy a poder escuchar con propósito la información que me da las personas. ¿De acuerdo? No se preocupen, no se queda esto en láminas de aprender. La siguiente clase vamos a aprender a oír para aprender a escuchar, donde vamos a tener que hacer una, vamos a empezar a entender cómo funciona esto de la escucha activa. Cuando nosotros tenemos la escucha activa, vamos a poder nosotros interpretar la información que obtenemos de la parte oculta de las personas, que es lo que nos interesa, cuáles son los intereses de las personas, y de esa manera poder hacer la interpretación correcta de lo que nos están diciendo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, continúo viendo dentro de lo que son los recursos, tenemos que ver y entender las preguntas, cómo es que se las van a ir plasmando y planteando a lo largo del proceso de mediación, ¿de acuerdo? Bien, aquí les he puesto una serie de preguntas que se pueden utilizar como modelo. Les voy a mostrar otras más adelante, las cuales nos sirven para ir explorando la información que estamos buscando de ambas partes. Si me ayudan leyendo, por favor, Antonella. Modelo de preguntas que te ayudan a tomar conciencia. ¿De qué te das cuenta? ¿De qué eres consciente ahora? ¿Qué has aprendido? ¿Cuál es la conclusión que sacas de todo esto? Preguntas para profundizar una experiencia.
¿Cómo te sientes cuando eso ocurre? ¿Qué hiciste para que eso ocurriera? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Qué es para ti? ¿Qué sientes al enfrentarte a una situación como esta? Preguntas desestructura la forma de pensar. ¿A qué obedece este comportamiento tuyo? ¿De qué forma todo lo que me estás diciendo hoy comparte cierta similitud? ¿Qué parte de ti no estás teniendo en cuenta? Gracias, Antonio. Bien, cuando hablamos de este tipo de preguntas, no quiere decir que estas preguntas son las únicas que existen. Yo las he puesto aquí en un entender de, de enfocar hacia dónde están apuntando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué sentido enfocar hacia dónde están apuntando? No son las únicas, existen un sinfín de preguntas, muchas más que se pueden hacer, pero aquí más o menos lo que estoy tratando de mostrarles es hacia dónde apunta cada tipo de pregunta, ¿de acuerdo? Preguntas que te ayudan a tomar conciencia son aquellas como las de qué te das cuenta ahora, de qué te estás dando cuenta en este momento que está surgiendo esta situación, de qué te das cuenta, de qué eres consciente ahora, es decir, una vez que se ha venido haciendo toda la mediación, se ha venido haciendo toda la conversación, en un punto se llega a que las personas entran en conciencia de ciertas cosas, ¿no? Entonces, son preguntas que nos van a ayudar a tomar conciencia de qué eres consciente ahora que no eras antes, que antes de venir a esta mediación, tú no eras consciente de esto. ¿Qué has aprendido? Es una pregunta también que le ayuda a las personas a tomar conciencia. ¿Qué has aprendido de todo esto que hemos visto ahora? ¿Cuál es la conclusión que sacas de todo esto? Entonces, estas son preguntas que nos van a ayudar a tomar conciencia respecto a la situación. Preguntas para profundizar una experiencia. ¿Cómo te sientes cuando eso ocurre? Cuando una persona nos está contando la situación y desde su punto de vista, desde su parte visible, desde lo que muestra, ¿no es cierto? Pero realmente lo que está buscando es expresar cuál es su interés. Entonces, ahí sacamos preguntas para profundizar esta experiencia, para profundizar en el contenido de lo que nos están diciendo. ¿Cómo te sientes cuando eso ocurre? ¿Qué hiciste para que eso ocurriera? Entonces, esto hace que ellos también entren a tratar de entender cuál es su responsabilidad dentro de esa situación, cuál es dentro de su posición, qué tan responsable respecto a lo que está pasando, qué consecuencias tuvo, es decir, toda esta situación que está acarreando en el conflicto, la situación, ¿qué consecuencias ha tenido? ¿Qué es para ti algo que puede que nos diga a la persona, algo específico, ¿no es cierto? ¿O qué sientes al enfrentarte a una situación como esta? Es decir, ¿cuál es tu sentir cuando está ocurriendo esta situación? ¿Qué es lo que atraviesa por ti eh, cuando estás atravesando esta situación? Estas son preguntas que profundizan la experiencia. Preguntas que desestructuran la forma de pensar. ¿A qué obedece este comportamiento tuyo? ¿Por qué te comportas de esta manera? O sea, ¿cuál es el fondo de que tú te estás comportando de esta manera? ¿De qué forma todo lo que me estás diciendo hoy comparte cierta similitud con cierto aspecto que haya sucedido? ¿Qué parte de ti no estás teniendo en cuenta? Entonces, estas preguntas nos ayudan a desestructurar la forma de pensar de las personas. Bien, como les digo, no son las únicas preguntas que existen, no hay un recetario de preguntas, pero las preguntas per se, si se van utilizando, si se van formulando respecto de la situación, van a ir encasillándose en tomar conciencia, profundizar experiencia, desestructurar la forma de pensar. Y otras más que vamos a ver. ¿Alguna pregunta aquí? No, nada, todo claro. Bien, Karina. Sí, hasta el momento está claro. Perfecto. Bien. Si me ayuda leyendo, Karina, por favor. ¿Perdón? Si me ayudas leyendo, por favor. ¿Todo?
¿sí? Modelo de preguntas que cambian perspectivas. ¿Cómo solucionaría una persona en la que confías este asunto? Si esto le, si esto le está ocurriendo a uno de tus hijos, ¿qué consejo le darías? Si fueras un personaje exitoso, ¿qué harías en esta situación? Que evocan escenarios ideales. ¿Cuál sería el resultado ideal? En última instancia, ¿qué te gustaría conseguir? ¿Qué harías para conseguir tus metas? Mm, que nos invitan a las acciones. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué acciones ayudarían a conseguir tu objetivo? ¿Qué distintos escenarios te puedes encontrar? ¿O qué formas tienes de abordar este asunto? Gracias, Karina. Entonces, aquellas preguntas que cambian perspectivas a las personas. ¿Cómo solucionaría una persona en la que confías este asunto? Entonces, este tipo de preguntas hacen que la persona cambie la perspectiva, empiece a ver desde otro ángulo, ¿de acuerdo? Si esto le estuviera ocurriendo a uno de tus hijos, ¿qué consejo le darías? Entonces, vas poniendo a la persona, se la va poniendo desde otra perspectiva, desde una perspectiva en la que él no es el actor directo, sino es un observador de la situación. Si fueras un personaje exitoso, ¿qué harías en esta situación? Entonces, son preguntas que van a ayudar a la persona a cambiar la perspectiva respecto a lo que está sucediendo. Entonces, esto hace que también puedan las personas visualizar desde otra perspectiva el cómo están atravesando la situación, ¿bien? Preguntas que evocan escenarios ideales. ¿Cuál sería el resultado ideal? En última instancia, ¿qué te gustaría conseguir? ¿Qué harías para conseguir tus metas? Estas preguntas ya les dan la apertura a las personas, les damos la apertura para que las personas puedan ver cuáles serían sus mejores, sus escenarios ideales de solución, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el resultado ideal? De respecto a esta situación que están atravesando ustedes dos, ¿cuál sería el resultado ideal para ti? ¿Qué sería lo mejor? Aquí ya estás dando, aparte que evocan escenarios ideales, se está dando la apertura a que te den sus posibilidades de solución, ¿de acuerdo? En última instancia, ¿qué te gustaría conseguir? ¿Qué buscas conseguir con todo esto? O sea, ¿qué te quieres llevar de aquí? ¿Qué quieres conseguir con todo esto que estamos conversando ahora? ¿Qué harías para conseguir tus metas? Nos van a ayudar siempre a buscar estos escenarios. Si nosotros vamos ya en el proceso con preguntas como ¿cuál sería el resultado ideal para ti? Una de las partes puede decirnos, ok, para mí lo ideal sería que esta persona con la que estoy teniendo el problema no trabaje en el mismo ámbito de trabajo, en el mismo lugar que yo. Ok, para una de las personas, este sería su resultado ideal, pero puede ser que para la otra no. Sin embargo, ya vamos teniendo una idea de cómo cada una de las personas está un poco diseñando el cómo ellos podrían sentirse cómodos en distintos escenarios. En última instancia, ¿qué quieres conseguir? No, quiero conseguir que tengamos una paz, una tranquilidad en el momento de realizar las cosas, de trabajar juntos, sin tener tanto problema, que yo, perfecto. Eso es lo que le estamos buscando conseguir. Probablemente el otro lado, la otra parte, también busca un escenario de paz. Entonces, ahí a través de estos escenarios ideales, podemos ir encontrando estos puntos de acuerdo que siempre hemos mencionado antes. Bien. Preguntas que nos invitan a las acciones. Muy bien. Estas preguntas son aquellas que nos van a permitir dar un paso hacia hacia donde se van a comprometer las personas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el próximo paso? O sea, a partir de aquí, ¿qué es lo que vas a hacer el día de mañana? Si ya hemos llegado a un acuerdo, el acuerdo es que las dos personas ya no van a entrar discutiendo a su ambiente laboral, porque ya hemos llegado a encontrar un punto donde ambos han encontrado, donde hemos podido encontrar un acuerdo. Entonces ya son preguntas que nos invitan a la acción. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué van a hacer a partir de mañana? ¿Qué es lo que en el momento en que lleguen a su fuente laboral, qué es lo que van a hacer? Ah, bueno, pues yo lo que voy a hacer es directamente enfocarme en mi trabajo, sí, evitando todo tipo de especulación laboral. Bien.
Entonces, ¿qué acciones ayudarían a conseguir tu objetivo? ¿Cómo tú vas a actuar? ¿Qué vas a hacer para obtener este objetivo? Bien, yo voy a hacer esto, voy a actuar de esta manera, voy a tomar acción en esta situación para poder lograr el objetivo. ¿Qué distintos escenarios te puedes encontrar? Ah, sí, no, es que puede llegar y puede empezar a discutir, pero yo lo que voy a hacer es tomar distancia, ok. Se abren las posibilidades, ¿de acuerdo? En el momento para tomar acción. ¿O qué formas tienes de abordar este asunto? ¿Qué pasa si alguien viene y te está levantando la voz? ¿Cómo vas a actuar ese momento? ¿Qué pasa si tu compañero con el que estamos llegando a un acuerdo llegara de forma alterada? Ah, no, yo voy a actuar de esta manera, voy a estar más tranquilo, en fin, va armando en la cabeza, las personas ya van armando estas posibilidades de accionar al momento que se presente alguna situación. Bien, entonces, estas son también tipos de preguntas que se van a encasillar dentro de estos marcos, que sería que cambian perspectivas, que evocan escenarios ideales, que nos invitan a las acciones, donde, como les decía antes, no son las únicas preguntas que existen un sinfín de preguntas. Sin embargo, esto es para que tengan ustedes más o menos una visión de cómo se encasillan las preguntas enfocadas hacia dónde están apuntando. Pero esto no es un recetario, no es un checklist que vamos a manejar para saber en qué momento utilizo esta pregunta de cambiar perspectiva. La pregunta se va a dar en función al proceso mismo que vaya a darse durante la mediación. Entonces, al darse ese proceso, se va a generar, nosotros vamos a formular la pregunta. Y esta pregunta, en base al proceso, ya caerá dentro de lo que sean escenarios ideales, caerá dentro de lo que es cambio de perspectiva, caerán en ayudar a tomar conciencia o en las otras, ¿de acuerdo? No es un recetario que vamos a manejar, sino más bien las preguntas que van a ir surgiendo dentro de la conversación van a irse encasillando dentro de estos marcos de preguntas. ¿Bien? Eh, ¿Alguna duda? Bien. No, nada. Karina. Bien. Ahora vamos a ver cómo es que se desarrolla a través de esto, junto con las preguntas, se va desarrollando lo que es el feedback, ¿de acuerdo? Antonella, si puedes leer, por favor. La retroalimentación, feedback. La retroalimentación es el retorno de información al interlocutor para determinar dos momentos. Primero, comprensión, que es cerciorarse de que el mensaje cumplió su intención comunicativa. Segundo, negociación, que es que el emisor pueda variar, reconfigurar o adaptar el mensaje al receptor según la respuesta que vaya obteniendo de este. Bien, la retroalimentación como tal, el feedback como tal es la retroalimentación, ¿de acuerdo? Es el retorno de información al interlocutor para determinar dos momentos, ¿bien? La comprensión y la negociación. La comprensión es para cerciorarse que el mensaje cumplió la intención comunicativa, ¿de acuerdo? La negociación es que el emisor puede variar, reconfigurar o adaptar el mensaje al receptor según la respuesta que vaya obteniendo de este. Bien, ¿qué quiere decir esto? Comprensión, cerciorarme que yo he recibido la información de forma correcta y que está cumpliendo la intención comunicativa. Una de las partes a mí me está explicando la situación y lo que yo hago es cerciorarme que el mensaje ha cumplido su objetivo. ¿Cómo hago esto? Vuelvo a repetir lo que me está diciendo una de las partes para ver si yo no me he equivocado o si he comprendido claramente el mensaje. Si una de las partes yo repito tal cual me lo dice, entonces si yo lo repito igual y me dicen sí, correcto, es así, entonces la comprensión ha estado de forma correcta. Bien, es decir, he comprendido, me he cerciorado de que el mensaje ha cumplido la intención comunicativa porque yo he repetido la misma información y de esta manera estoy asegurándome que se ha dado una comprensión correcta. En la negociación es que el emisor puede variar, reconfigurar o adaptar el mensaje al receptor según la respuesta que vaya obteniendo de este. Nuevamente,
Yo recibo la información, la vuelvo a repetir para estar seguro de que la he comprendido bien o que la tengo clara. En ese momento, el interlocutor me puede decir, no, lo que yo he querido decir realmente es esto, de esta manera. Probablemente hay cambios. Entonces, ahí hay una reconfiguración del mensaje donde se adapta hacia mí, que soy el receptor, según la respuesta que vaya obteniendo mía. ¿Cómo es esto? Es decir, yo repito lo mismo que me está diciendo la otra parte. Al repetir lo que me está diciendo la otra parte, yo estoy tomando la información, la estoy replicando y la otra persona me está diciendo, no, a lo que me refiero es a esto, no a lo que usted acaba de mencionar. Entonces, ahí estoy haciendo, estoy haciendo el ajuste a la información. Me está ajustando la información, me está reconfigurando la información para adaptarla al mensaje que yo voy a recibir respecto de la respuesta que me está dando una de las partes. ¿Bien? Entonces, el feedback se compone de comprensión y negociación. Comprensión, cuando me cercioro que el mensaje ha cumplido su intención, y la negociación, cuando el mensaje no ha cumplido su intención del todo en un inicio, se ha reconfigurado, se ha adaptado el mensaje al receptor según la respuesta que se vaya a obtener. ¿De acuerdo? Esto es feedback. ¿Alguna pregunta? Janina, ¿alguna pregunta? Tal vez, ¿qué pasa si una de las partes se enfrasca en no sé, ya sea en no comprender o digamos en no negociar? O sea, ¿cómo tendríamos que insistir? ¿Cómo haríamos en ese caso? Bien, te explico, Karina. Esto no es negociar con una de las partes. Se llama negociar dentro de lo que es un proceso de feedback, ¿de acuerdo? Cuando yo no, cuando una de las partes me está contando algo y yo no lo he entendido claramente, le voy a volver a preguntar. ¿Te refieres a esto de esta manera? Y la otra parte me puede decir, no exactamente, a lo que me refiero es a esto. En ese momento se está dando lo que intrínsecamente dentro del feedback se llama negociación. Que el emisor, o sea, perdón, o sea, el cliente puede variar, reconfigurar o adaptar el mensaje hacia mí, que soy el receptor, según la respuesta que está obteniendo de mi parte. Si yo no he comprendido claramente y le repito lo mismo, pero mi cliente me dice, no, a lo que me refiero realmente es a esto específicamente. Me está reformulando el mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, eso es feedback. Intrínsecamente, dentro del feedback existe la comprensión y la negociación. No es que nosotros negociamos con el cliente o con las partes que están al frente algo al respecto, sino que dentro del feedback, para yo tener clara la información que me están otorgando, es que yo hago este proceso de volver a preguntar para tener clara la información. ¿De acuerdo? Entonces, esto es feedback. Pregunto, me dan la respuesta, repito la respuesta para cerciorarme que he comprendido claramente, y si no fuera así, el emisor va nuevamente a reconfigurar la respuesta para que yo la comprenda claramente. Y si eso sucede, ahí dentro de lo que es el feedback se llama eso negociación. ¿Queda claro, Karina? Sí, gracias. Perfecto. Bien, para lo que es el feedback se deben seguir ciertos pasos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos lo siguiente. Existe el feedback personal y existe el feedback interpersonal. Bien, cuando hablamos del feedback personal, es el feedback que se está buscando directamente al respecto de lo que necesitamos entender, ¿de acuerdo? En este caso, a mí como receptor, ¿bien? Lo que intentas decirme es, respecto de algo que me estaba comentando una de las partes, si yo estoy comprendiendo claramente, puedo entenderlo desde cierta perspectiva. Entonces, lo que intentas decirme es que esto está sucediendo porque esta situación se ha presentado en tal momento. Entonces, esto hace que yo esta información la entienda de mejor manera, y al hacer un feedback personal, personal es porque lo necesito, es para mí, porque necesito comprender claramente, ¿de acuerdo?
Me presentas estos temas, ¿por cuál de ellos te gustaría empezar? A veces las personas están, hablan respecto del conflicto, pero lo magnifican de una forma muy grande. Entonces, empieza, en lugar de ser un tema respecto a lo que vamos a tratar, empiezan a hablarnos de distintos temas. Y nosotros tenemos que estar atentos a ver de toda la información que nos están diciendo. Entonces, ok, me estás presentando estos temas A, B, C y D. ¿Por cuál de ellos te gustaría empezar? Vamos a tratar todos al respecto. Vamos a ver de tocar todos, pero ¿por cuál de ellos vamos a empezar? Porque nos tenemos que centrar en un aspecto. No nos podemos centrar en 5 cosas. Nos centramos en una. Vamos resolviendo con ellos una por una cada una de las cosas. Entonces nos centramos en una primero y luego podemos ir centrándonos en las siguientes. Pero muchas veces sucede que nos centramos en una y las demás son consecuencia de esa principal. Por lo cual, al lograr entender esto a través del feedback personal, vamos a poder también resolver estas otras situaciones o estos otros escenarios dentro de la misma premisa inicial, ¿de acuerdo? ¿Cuál crees tú que es el origen de esta circunstancia? Es decir, ¿de dónde está surgiendo todo esto? ¿Cuál es la solución que quisieras alcanzar hoy? ¿Qué quieres llevarte de esta mediación? ¿Qué es lo que estás buscando? Bien, entonces, estos son pasos que utilizamos para un feedback personal. La información que yo estoy recibiendo, ya sea de una sola situación, de varias situaciones, tengo que centrarme en una sola y trabajar sobre esa misma. Esta, como les digo, puede ser una premisa única que puede ir a enmarcar a todas las demás o solamente puede ser dividida en 2, 3 partes, pero vamos tratando una por una. Entonces, de esta manera yo voy a poder cernir la información que me están dando, de forma que al tener toda esta información bien asimilada desde mi persona, yo pueda atacar la situación y puedo atacar el problema para buscar una solución al respecto. No buscarla yo, buscarla junto con ellos. Entonces, de esta manera, yo a través del feedback personal voy a comprender las distintas situaciones y los distintos escenarios que se puedan presentar. Lo que intentan decirme, me presentan distintos temas, por cuál quieren empezar, cuál crees tú que es el origen de la circunstancia, dónde se origina todo esto, cuál es la solución que quisieras alcanzar hoy. Esto no se los estoy mostrando al azar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si dan cuenta, esto tiene un ciclo en el proceso mismo. Lo que intentas decirme respecto a la situación que han traído a la mesa de mediación. Me presentas varios temas, pero dentro de todos estos, ¿por cuál quieres empezar? Porque yo ya voy a poder identificar cuál es el tema central o el que está siendo crítico. Si son varios temas, muy probablemente, como les decía, los demás sean parte de ese mismo, pero las personas no lo ven. Pero nosotros sí lo vamos a ver. Una vez que definimos esto, ¿cuál crees tú que es el origen de esta circunstancia? Refiriéndome a la situación principal, al tema principal, si queremos ponerlo así, ¿de acuerdo? Y finalmente, dentro de lo que es un feedback personal, ¿cuál es la solución que quisieras alcanzar para resolver toda esta situación que los está incomodando, por la cual ustedes vienen a una mediación, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los pasos para un feedback personal. Por eso son pasos. Va de acá hasta acá. ¿Alguna pregunta? Bien. No, nada. ¿Sí? No, Adelante. yo no tengo preguntas. Bien. Como también tenemos los pasos del feedback interpersonal, ¿de acuerdo? Si bien el feedback personal a mí me sirve para yo comprender la información de todo lo que me están dando, de toda la información que estoy recepcionando de ellos, donde yo voy haciendo una comprensión clara respecto a lo que me están diciendo y dentro de ese feedback, si no comprendo algo, hoy me lo van a ir aclarando respectivamente. Al mismo tiempo, internamente se presenta un feedback interpersonal. El feedback interpersonal va hacia el lado del locutor, es decir,
¿Cómo te hace sentir lo que dice él o ella? Las dos personas están al frente, ¿cómo te hace sentir lo que la otra parte está diciendo al respecto? ¿Cuál fue la emoción, creencia, circunstancia que está describiendo? ¿Cuál crees tú que es el punto que deberían solucionar? ¿Qué puedes hacer para resolver esta situación? Entonces, ya desde este punto estamos dando el feedback hacia el otro lado. ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué sientes respecto a lo que la otra parte dice? ¿Cómo te sientes por lo que está diciendo la otra persona? Entonces, ahí van a empezar a expresar su sentir respecto a lo que está diciendo. Esto va a hacer que la información que está recibiendo por parte mía y de la otra parte, es decir, va a hacer que la persona exprese su, ya sea ira, su frustración, qué sé yo. Bien, ¿cuál fue la emoción, creencia, circunstancia que se describió? Es decir, ¿qué es lo que ha generado en esta persona o en ambas personas respecto de lo que se estaba conversando en ese momento? ¿Cuál crees tú que es el punto que deberían solucionar? Se trabajan todos estos son los aspectos principales. ¿Cuál de estos crees que se debería solucionar? A, B o C. Ok, no, B, perfecto. Ese es el que queremos solucionar. Bien, ¿qué puedes hacer para resolver esta situación? Vamos votando las posibilidades. Entonces, las preguntas van cayendo dentro de lo que es el feedback. ¿Por qué? Porque las mismas preguntas, al darnos la información, va a hacer que nosotros hagamos la retroalimentación. Al hacer la retroalimentación, vamos a tener respuesta a un feedback personal, lo que yo necesito saber para poder llevar adelante el proceso con las dos partes, como un feedback interpersonal, lo que las partes sienten, atraviesan, creen y quieren resolver respecto de sus posiciones, una vez que hemos interpretado y hemos entendido cuáles son sus necesidades desde las cuales nos están hablando. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los pasos que se siguen a través del feedback personal y el feedback interpersonal. Si bien se llaman pasos, es porque es como un ciclo que se va llevando a cabo durante el proceso. De nuevo, tanto las preguntas como el feedback no es un recetario que se da a son de checklist, ¿de acuerdo? Simplemente se van a dar dentro del proceso mismo de una forma indirecta, pero en base a manejar la información de forma correcta. Se va a dar el feedback, se va a dar el feedback personal, se va a dar un feedback interpersonal y se va a dar a través de la serie y la batería de preguntas que nosotros podemos generar durante el proceso. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? No, nada. Karina. No, está bien. Perfecto. Bien. Si me ayuda leyendo, Antonella. Role playing. El juego de roles es un medio de comunicación que permite identificar la naturaleza del conflicto en situaciones hipotéticas y generando la cooperación. A través de la dramatización se permite que las partes puedan colocarse en el lugar del otro. El mediador aporta los elementos que se deben representar. Pueden minimizar o exagerarse alguna situación con el fin de tomar conciencia sobre algunos de los puntos de interés. Finalmente, se habla sobre la experiencia entre las partes. Gracias. El juego de roles lo que hace es cambiar de posición a las partes, ¿de acuerdo? O sea, tengo a A y a B, lo que hago con el juego de roles es cambiarlos de lugar, ¿de acuerdo? Esto es un medio que nos permite identificar la naturaleza misma del conflicto desde dónde sucede respecto a situaciones hipotéticas generando cooperación. ¿Por qué generando cooperación? Porque si yo los pongo en el lugar del otro, voy a generar cooperación porque muchas veces a través de los juegos de roles, ellos interpretan y entienden lo que la otra persona está tratando de expresar, ¿bien? Y esto es cambiarlos directamente de posición. Esto se hace a través de un teatro que hacemos, como dice aquí, a través de una dramatización que permite que las partes puedan colocarse en el lugar del otro. Nosotros como mediadores aportamos los elementos que se van a presentar. De acuerdo, tú vas a en este momento tomar la posición
de A y tú vas a tomar la posición de B, de forma que, siendo tú en este momento A, ¿qué estarías percibiendo respecto a lo que está diciendo B? Entonces, yo estoy aportando los elementos que van a llevarse adelante esta dramatización. Yo voy a poner las reglas del juego para llevar adelante el juego de roles. ¿Por qué? Yo necesito ponerlos en posición de dramatización para que ellos puedan identificar cómo es que la otra persona, el porqué de la otra persona en su expresar, en su sentir, en su forma de ver las cosas, ¿de acuerdo? Esto puede minimizarse o exagerarse en alguna situación con el fin de tomar conciencia sobre algunos puntos de interés. No se hace un juego de roles constante durante todo el proceso. En situaciones específicas donde hay un desencuentro muy marcado por parte de los dos, entonces es que yo puedo optar por hacer el juego de roles. Yo pongo las reglas del juego, yo les digo cómo es que se va a llevar adelante esta pequeña dramatización, si queremos llamarlo así, de cómo van a actuar durante estos pocos minutos respecto de algo específico donde los dos están teniendo un no encuentro. Bien, como digo, puede minimizarse o exagerarse alguna situación. Yo la puedo exagerar siendo, ok, siendo tú A y fuera que B llega y en lugar de solamente reclamarte, empieza a botar los libros, empieza a botar las cosas, empieza a destruir todo, ¿cómo te sentirías? Entonces, estoy exagerando la situación. Estoy haciendo algo muy grande de algo que no debería ser. Pero a mí me sirve esto para hacer un teatro, para dramatizar la situación. Con esto, finalmente, se habla sobre la experiencia. Es decir, ¿qué has sentido cuando te has puesto en el lugar de la otra persona en este espacio específicamente? ¿Cómo te has sentido? Ah, yo me he sentido terrible porque no tiene por qué venirme a tratar así. Bien, ahí identifica que muy probablemente la otra parte sí se está sintiendo así por cómo tú te estás comportando, porque aquí nos hemos dado la vuelta. El juego de roles no es algo que yo utilizo constantemente. Es más, yo eh, trato de no utilizar el juego de roles, solo en casos muy extremos donde la situación lo amerite por efecto de que no están logrando entendimiento. Bien, Eh, no recomiendo yo ponerlos todo el tiempo en posiciones encontradas en un juego de roles, porque esto es una herramienta que, como bien ya lo hemos dicho desde un principio, es es un recurso que utilizamos para poderlos poner en cierta posición. No lo utilizamos constantemente como la escucha o las preguntas, porque el juego de roles lo usamos o lo podemos usar en situaciones muy específicas donde las partes no están logrando algún entendimiento claro respecto de una situación o de una posición. Bien, entonces por esto es que el juego de roles, desde mi perspectiva, desde mi ejecución, lo hago simplemente en casos donde veo mucha necesidad como herramienta para poderlo utilizar. No lo recomiendo utilizarlo constantemente porque si no se pierde la noción lógica desde donde ha partido todo el proceso, porque estás haciendo un juego de dramatización con las dos partes. Bien, entonces, si podemos evitar el juego de roles y se van encontrando algún tipo de encuentros entre las partes, bárbaro. No vamos a necesitar usar el juego de roles. Solo en casos donde realmente no podamos lograr que las partes entiendan la situación que se está atravesando. Bien, ¿alguna pregunta? No, Karina, Salí un momento. Perdón, por favor. ¿alguna pregunta, Karina? No, no, no. Perfecto. Bien. Hemos visto algunos tipos de preguntas hace un momento, dentro de las cuales se enmarcan en ciertos aspectos.
Sin embargo, como yo les decía, no solamente se encierran en preguntas tan específicas o como un recetario. Existen un sinfín de preguntas que nos van a ayudar a entender ciertas situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, estas preguntas, si bien no es un recetario, como les decía, que existen varias posibles preguntas que se pueden utilizar, aquí les estoy trayendo algunas preguntas que van a permitirnos ciertas cosas, ¿de acuerdo? Como ser preguntas que nos invitan a definir objetivos. ¿Qué te gustaría conseguir respecto de todo esto? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿A qué estás apuntando? ¿Qué metas te has planteado respecto de resolver esta situación? ¿Qué objetivo tienes este mes? ¿Qué objetivo tienes más adelante? ¿Qué quieres? Bien, este tipo de preguntas nos van a ayudar a invitar a definir objetivos. Bien, no son las únicas nuevamente, son algunas, pero que nos van a ayudar a definir objetivos junto con las dos partes. Bien, tenemos preguntas que nos inviten a visualizar el futuro. Estas preguntas hacen que las partes puedan ver un poco más allá de la situación que están viendo, ¿de acuerdo? Que nos invitan a visualizar el futuro como, ¿cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te gustaría ser? Bien, si pudieras proyectarte hacia el futuro, ¿cómo te gustaría ver? ¿Cómo imaginas el futuro de esta situación, de este proyecto, de esto que estamos conversando en este momento? Bien, no sé, aquí cualquier pregunta que pueda surgir enfocada hacia adelante son preguntas que nos que van a invitar a visualizar el futuro a las partes. Bien, eh, eh, Antonella, si me ayudas leyendo, preguntas que crean posibilidades. Preguntas que crean posibilidades. ¿Qué pasaría si pudieras? ¿Qué pasaría si no hubiera límites? ¿Cómo sería el futuro si en tu equipo se innovara, si en tu equipo se innovara tanto como tú quieres? ¿Cómo sería todo si este conflicto no estuviera presente? Estas son preguntas de posibilidades. ¿Qué pasaría si, qué cambiaría si no hubiera un límite para las cosas? ¿Cómo actuarías? ¿Cómo sería el futuro si en el equipo se innovara a lo que tú quieres? ¿Cómo sería todo esto sin el conflicto presente? ¿No? Entonces, ¿qué posibilidades hay? Pueden haber otras preguntas que se encajan dentro de lo que son preguntas que crean posibilidades, están formulando posibilidades, ¿bien? Las preguntas tanto nos tienen que ayudar a nosotros a visualizar la situación, como tienen que ayudar a las partes a entender respecto de lo que están queriendo resolver, ¿de acuerdo? Las preguntas al ser preguntas que nos van a permitir dar apertura a ciertas cosas, ¿bien? Estas obviamente son preguntas abiertas porque nos van a permitir entender y recibir respuestas donde se creen posibilidades, se inviten a definir objetivos, se invite a visualizar futuro. Por eso son preguntas abiertas donde les damos la posibilidad de aperturarse a una posición, ¿de acuerdo? ¿Saben lo que, bueno, saben, les explico. Preguntas abiertas son aquellas que nos dan posibilidades de apertura donde las partes pueden expresarse, manifestar, poner posición, crear, visualizar, y ya sea decir todo lo que conllevaría respecto a sus posiciones, ¿de acuerdo? Preguntas cerradas son aquellas que van dirigidas, ¿no es cierto? ¿Cuántos años tienes? 30. Pregunta cerrada. A la pregunta, la respuesta. Toda pregunta que lleva una respuesta directa es una pregunta cerrada. El color del fondo de esta pantalla, ¿qué color es? Negro. Punto. Es negro, no hay alternativa. El fondo es negro. Es decir, son preguntas que son cerradas. Sí, respuestas de sí y no son preguntas cerradas. Respuestas a nombre, con nombre de una persona es una pregunta cerrada. ¿De acuerdo? Entonces, preguntas cerradas son aquellas que tienen una respuesta directa, un sí, un no, un número, un nombre, alguna cosa específica. Y las preguntas abiertas siempre son las que nos van a aperturar a posibilidades. ¿Bien? Karina, si puedes leer, por favor.
Preguntas que sacan a la luz las limitaciones. ¿Qué te lo impide? ¿Qué se está interponiendo en tu camino? ¿Qué limitaciones te encuentras? Estas son las preguntas que sacan a luz limitaciones. Las personas cuando llegan muchas veces al proceso de mediación, sienten que por algún motivo, perciben que por algún motivo esta situación se está dando por algún impedimento o algún límite que pueden estar atravesando. Bien, entonces, preguntas donde decimos, ¿qué te lo impide? ¿Qué te impide actuar de esta manera? ¿Cuál es la situación que te impide? Ah, no, lo que pasa es que yo no puedo llegar y hablar porque todo el mundo se queja. Ok, no es un impedimento, sino más bien es una creencia de impedimento. Entonces nos sacan a la luz limitaciones que ellos pueden estar creyendo que están atravesando. ¿Qué se está interponiendo en tu camino? ¿Qué situación o qué cosa tan drástica se está interponiendo en tu camino para que tú actúes de esta manera? Bien, entonces esto hace que saquen a la luz esas limitaciones. ¿Qué limitaciones te encuentras? Directamente la pregunta, ¿no? ¿Qué limitaciones te encuentras? ¿Dónde te sientes limitado respecto a esto? No, lo que pasa es que todos en la oficina eh, son personas expertas en videojuegos y yo no soy. Entonces, una creencia que es una limitante para esta persona dentro de su oficina, que al no ser experto en videojuegos, siente una limitante, siente un impedimento de entrar en ese entorno de forma correcta porque su impedimento es no ser experto en videojuegos. Entonces, ahí es donde empezamos a entender, ya, ok, esto es lo que está atravesando, bien, pero no es indispensable que seas experto en videojuegos si estás trabajando en una oficina de administración pública. Ah, sería diferente si estarías trabajando en una empresa de desarrollo de software para juegos. Ahí sí es importante que seas experto en videojuegos. Si no es así, entonces, ¿qué te impide? Solo por el hecho de que creer de que no eres bueno en videojuegos o no eres experto en videojuegos, no te impide desarrollar tus funciones dentro de lo que estás haciendo respecto de algo que es irrelevante para el cargo que conllevas. No, pero lo que pasa es que todos los que trabajan en mi entorno, las tres personas, son expertos en videojuegos porque son jóvenes, ¿de acuerdo? Pero no están trabajando en un ambiente de videojuegos, de desarrollo de software, están trabajando en un ambiente de administrativo. Entonces, nada te lo impide. Y si te lo impide respecto de algo, es aquí donde ellos empiezan a expresar ciertas posiciones. ¿De acuerdo? Bien. Preguntas que abogan a sentimientos y emociones. ¿Cómo te sientes? Esto, como lo hemos visto, parte de lo que es el feedback interpersonal. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir este conflicto? ¿Qué sientes cuando piensas en ello? ¿Qué emociones hay en ti cuando hablas de esto? Tratamos de que surjan o expresen sus emociones respecto a este tipo de preguntas, ¿de acuerdo? Si bien más adelante vamos a ver cómo las emociones, qué tipo de emociones existen que van a influir en las personas, en lograr sacar o entender ciertos sentimientos o emociones de las personas a través de preguntas, es importante para también nosotros entender si claramente estamos interpretando la emocionalidad con las que las personas están frente a nosotros, ¿de acuerdo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir el conflicto? No, esto me está desgastando, me hace sentir fatal porque estoy perdiendo tiempo en discutir todos los días con esta persona, nos estamos llevando muy mal, esto me está haciendo daño, entonces yo no puedo seguir con esto porque me está incomodando, ¿de acuerdo? Entonces, el entender cómo se siente respecto a este conflicto o del conflicto que están atravesando. ¿Qué sientes cuando piensas en ello? Es decir, cada vez que te acuerdas de esta situación, ¿qué sientes? Siento ira, estoy enojado cada vez que me acuerdo de esto porque esta persona, entonces, se genera la emocionalidad, identificamos claramente cómo se está sintiendo en ese momento la persona y desde ahí es de donde nosotros podemos empezar a interpretar y a tratar a la persona respecto de la situación que están atravesando. ¿Qué emociones hay en ti cuando hablas de esto? No, estoy enojado, Probablemente nos digan
nos hablen de sentimientos, confundiéndolos con emociones, y nosotros debemos hacer la clarificación de que no, lo que estás atravesando es un sentimiento, no una emoción, porque las emociones se enmarcan en estos aspectos. Pero, como les digo, lo vamos a ver. Bien. Preguntas. Bien. Preguntas que dan la responsabilidad a la otra persona. Bien. Adelante, Antonella. Preguntas que dan la responsabilidad a la otra persona. ¿Qué resultados quieres conseguir hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿En qué medida estás comprometido con esto? ¿Cómo te gustaría terminar esta reunión? Gracias. ¿Qué resultados quieres conseguir hoy? Bien. Dan la responsabilidad a la otra persona para poder ponerse en una posición clara y para poderse poner en una y para poderla poner en una posición concreta. Bien. ¿Qué resultados quieres conseguir hoy? No, yo hoy día me quiero ir con un acuerdo con la otra parte donde nos comprometamos a algo. Así sea. Algo muy efímero, pero quiere llevarse un acuerdo donde se comprometa. Perfecto. Puede decirte, ¿qué resultados quieres conseguir hoy? Que lo que yo diga se cumpla. Y ahí ya vamos identificando qué tipo de persona es. Entonces, ahí las personas pueden expresar muchas cosas, ¿de acuerdo? ¿Qué vas a hacer? A partir de esto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué responsabilidad? ¿Cómo te vas a, tú, qué vas a hacer con todo lo que tienes ahora? ¿Cómo lo vas a utilizar? Diseño de acciones, ¿de acuerdo? De diseñar acciones. Es lo que hacemos en el proceso, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿En qué medida estás comprometido con esto? Recuerden que la mediación o la negociación siempre busca que las personas mantengan la relación intacta, ¿de acuerdo? Entonces, se busca que esta relación sea a largo, a mediano y a largo plazo. Por lo tanto, ¿en qué medida estás comprometido con esto? No, estoy comprometido en un 100% porque quiero resolverlo, porque lo voy a hacer, porque voy a... Ok. Entonces, se ve, hay un compromiso respecto a las partes porque van a cumplir con los acuerdos para poderlos llevar adelante. De esta manera, vamos a asegurar que esa relación va a mantener que va a ser una relación que se va a mantener a mediano o a largo plazo. ¿Cómo te gustaría terminar esta reunión? ¿Cómo te gustaría salir de aquí? ¿Con un acuerdo? Entonces, muy parecida a la primera, si quieres poner así, pero cambia la perspectiva. ¿Cómo te gustaría terminar esta reunión? No, me gustaría terminar la reunión con un acuerdo bien plasmado entre nosotros dos para que podamos seguir trabajando juntos y no tengamos más inconvenientes. Perfecto. Entonces, ya les estamos dando responsabilidad a las personas respecto de la situación, donde se están comprometiendo a lo que quieren conseguir, lo que van a hacer, el compromiso que van a hacer a partir de este momento y cómo quieren terminar los acuerdos o hasta dónde quieren llegar, ¿de acuerdo? Karina, por favor. Karina, si puedes leer. Bien. Preguntas que nos hablan de la situación actual. ¿Dónde te encuentras? Del 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de satisfacción con esta situación? ¿Cuáles son para ti las características de la situación actual en este proyecto? ¿Cómo te sientes en este momento? Estas son preguntas que nos van a hablar de la situación actual. En este momento, ¿cómo lo están atravesando? ¿Cómo te sientes? Es decir, ¿dónde te encuentras ahora? No, yo me encuentro ahora perdido porque no sé qué está pasando. Esta situación me está llevando a un estrés fatal. No puedo ni dormir en las noches. Ok, ¿dónde te encuentras? Estos nos hablan de la situación actual. ¿Qué está atravesando la persona? Esta información voy a obtener. Del 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de satisfacción con esto? O de insatisfacción con esto. Oh, no, pues 10, porque me siento totalmente devastado con esta situación, con este conflicto. Ok, ya voy teniendo un parámetro. ¿Cuáles son para ti las características
de lo que ha llevado a que ustedes lleguen a este conflicto. No, para mí son esta, para mí son esta. Ok, me van dando distintos tipos de características en las cuales se va enmarcando el cómo el cómo ellos perciben que se han dado esta situación. ¿Cómo te sientes en este momento? No, me siento fatal, me siento muy mal porque este conflicto nos está llevando mucho tiempo. Ok, estas preguntas nos hablan de cómo se sienten actualmente, en el momento en el cual nos se presentan a nuestra mesa de mediación. ¿Bien? Preguntas que nos hablan de próximas acciones. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué acciones te ayudarán a conseguir tu objetivo? ¿Qué pequeño paso sería importante dar? ¿Qué vas a hacer de aquí a nuestra próxima reunión? Si es que en un caso hipotético existiera. Entonces, ¿cuál es el próximo paso que vas a dar? Bien, ¿qué paso vas a dar en este momento? Bien, lo que nosotros vamos a hacer es esto es perfecto. ¿Qué acciones te van a ayudarnos a conseguir el objetivo? Bien, ¿qué pequeño paso sería importante dar para resolver la situación? Ah, no, comprometerme a esto para poder lograr que todo se resuelva. Perfecto. ¿Qué vas a hacer de aquí a la próxima reunión de ustedes? No, vamos a tratar de resolverlo de forma que nosotros cumplamos los acuerdos y, en fin. Entonces, son preguntas que nos van a hablar de próximas acciones, que van a aperturar a próximas acciones de las partes, una vez que se llegue a un acuerdo y estén dispuestos a cumplir los acuerdos establecidos. Vamos a ver cuáles van a ser las siguientes acciones que van a llevar. Preguntas que nos hablan de distintas opciones. ¿Qué opciones tienes? ¿Qué alternativas hay? ¿Qué distintos escenarios te puedes encontrar? ¿Qué formas tienes de abordar este asunto? Es decir, preguntas que hablan de distintos escenarios, distintas opciones que se pueden presentar. Entonces, respecto de una situación, ok, ¿qué opciones tienes? Cuéntame, ¿cuáles son las opciones que tienes para resolver esto? ¿Qué alternativas propones para resolver esto? ¿Qué distintos escenarios se pueden encontrar o pueden ustedes crear para lograr acuerdos? ¿Qué formas tienen para abordar este asunto? Bien, estas nos hablan de distintas opciones, nos van a permitir aperturar estos escenarios donde se puedan sentir cómodas las partes. ¿Qué opciones tienes? Tengo A, B, C, estas tres son las propuestas que yo doy. Perfecto, son tus opciones. Bien, ¿qué alternativas hay de que tú aceptes estas opciones? No, no acepto ninguna porque yo quiero estas otras tres. Ok, estos distintos escenarios que pueden encontrar algo en común, sí, de acuerdo. Entonces, ahí, con este tipo de preguntas, hablamos de las distintas opciones que se pueden presentar. Bien. Preguntas para pedir permiso y profundizar en una situación. Puedo interrumpirte, puedo decirte que me dice mi intuición, puedo hacerte una pregunta sobre este tema. ¿Te importa si intento reformular lo que he comprendido? Puedo decirte algo que siento. Estas son preguntas que si bien se generan internamente dentro de la conversación del proceso, indirectamente son preguntas que hacemos pidiendo permiso para profundizar situaciones. Bien, nos están contando algo, termina y dice, ok, permíteme que te interrumpa. Y es decir, no estamos diciendo que vamos a interrumpirlo, ¿de acuerdo? Pero es una manera de explicarle a nuestro locutor que nosotros vamos a interrumpir en el no entender de lo que nos está diciendo. A ver, permíteme que te interrumpa porque lo que estoy entendiendo es esto. ¿Es así? Sí, es así. No, no es así, es de esta manera. Ok, automáticamente ahí estoy haciendo un feedback de comprensión, ¿de acuerdo? ¿Puedo decirte qué me dice mi intuición? Claro, desde mi posición puedo dar mi percepción, si queremos ponerlo así. No doy la solución, no voy a dar la respuesta a la situación, pero puedo dar mi intuición. Ok, me parece que ustedes tienen un problema que es más profundo de lo que han traído aquí. Eso es lo que mi intuición me está diciendo. Entonces, permítanme enfocarnos en explorar un poco más este aspecto porque me parece que el problema real va más allá. ¿Puedo hacer preguntas sobre este tema? Adelante, Antonio.
Por ejemplo, si fuera un caso en el que estás tratando una situación de carácter laboral, se está intentando mediar una situación de carácter laboral, pero tu intuición te empieza a mostrar que más allá de un problema laboral puede ser un problema personal entre las partes, lo puedes mencionar, puedes, o sea, decir, mi intuición me da a entender que hay un problema más profundo que es de índole personal. ¿Se puede o sea, o dejamos de la, porque hemos dicho que tenemos que enfocarnos en el objetivo, ¿no? Tenemos que enfocarnos en la raíz de lo que están trayendo a la mediación. Pero si percibimos que hay un problema que puede ser a veces de carácter más personal que laboral o profesional, ¿se puede mencionar? Bien, tenemos que enfocarnos en el problema, no en las personas, ¿de acuerdo? Está, por eso es Entonces, mi pregunta. todo es parte del problema. Entonces, si mi intuición o la conversación me está diciendo, ok, esto más bien no es un conflicto laboral, sino hay un tema personal entre estas partes, sí, se les dice, a ver, señores, me parece, mi intuición me dice, o todo lo que venimos hablando, me dice que realmente este problema es más bien personal, no laboral, por estos aspectos, porque han mencionado esto, con argumento, obviamente, ¿no? Por el por qué estoy percibiendo o intuyo que puede haber un tema personal, por estos aspectos. Entonces, a partir de ahí empezamos a tratar de explorar con otras preguntas más si realmente va por este lado. Entonces, si obtenemos información, lo que tenemos que tratar sigue siendo un problema, pero ya desde otra perspectiva, una perspectiva probablemente, como lo decías, personal y no laboral. Bien. ¿Puedo hacerte alguna pregunta sobre este tema? Lo mismo, recaería en el mismo ejemplo que acaba de poner Antonella, volviendo atrás. ¿Puedo hacerte una pregunta sobre este tema? Ahí voy a poder aclarar si realmente con algún tipo de pregunta está siendo un tema personal o está siendo enfocado en un tema laboral. ¿Te importaría si intento reformular lo que he comprendido? Es como pedir permiso, como les decía, en el feedback personal, ¿de acuerdo? Reformulo la información, lo que decíamos, negociar, reformulo la información para entender, para decirle lo que he comprendido es esto, ¿estoy en lo correcto? Sí, no, ok, si no estoy en lo correcto, el locutor me lo va a volver a aclarar. Puedo decirte lo que estoy percibiendo esto, te lo digo. ¿Por qué? Porque en este interín de lograr identificar que la situación vaya más allá, siendo que puede ser que no es el conflicto real que están trayendo, sino que puede haber por detrás otra situación, es que yo necesito aclarar eso. ¿Bien? Preguntas que evocan escenarios ideales. ¿Cuál sería el mejor resultado? ¿Cuál sería el resultado ideal? En última instancia, ¿qué te gustaría conseguir? Ya esto prácticamente son preguntas que las vamos haciendo casi al finalizar o buscando ya lograr los acuerdos, ¿no? Cuando ya hemos encontrado más o menos puntos donde se encuentran las partes. ¿Cuál sería el mejor resultado? ¿Cuál sería el resultado ideal? En última instancia, ¿qué te gustaría conseguir? Entonces, ellos van plasmando escenarios ideales sobre los que nosotros podemos trabajar si es que vemos que ambos están dentro del mismo lineamiento o están visualizando situaciones similares o escenarios similares. Entonces, ya vamos enfocándonos con este tipo de preguntas a visualizar posibles resultados donde se puedan encontrar las partes, posibles escenarios donde se puedan eh, sentir más cómodos, ¿de acuerdo? Preguntas que hablan del peor escenario. ¿Cuál es el peor escenario posible? ¿Cuál es la peor situación que se puede presentar aquí? No, pues que no venga a trabajar nunca más. Es un peor escenario porque no va a perder su trabajo por culpa de la situación. ¿Qué pasaría si no lo consigues? ¿Qué pasa si no conseguimos lo que están buscando? Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Esto hace que entren en reflexión. Hablan del peor escenario, pero reflexionan respecto a la situación que están atravesando y de esta manera abren las posibilidades cada vez más. ¿En qué medida estás preparado para fallar en este asunto? ¿Realmente te sientes preparado para que si esto no se da de una forma como tú lo quieres, puedes afrontarlo? Entonces, están haciendo conciencia.
que podría ser lo peor que pueda pasar. Ya abren conciencia, empiezan a pensar, se dan cuenta de situaciones que pueden ser más perjudiciales en un futuro que ahora resolviéndolas. Entonces empiezan a tomar conciencia con este tipo de preguntas. Si bien hablan de escenarios, de los malos escenarios, hacen que abran la mente de forma consciente para tomar acción respecto a lo que van a hacer. Preguntas que nos hablan de éxitos pasados. Siempre las podemos utilizar como alternativas para para ver cómo se han comportado en situaciones, si no iguales, similares. ¿Cuál fue tu comportamiento en una situación similar en la que tuviste éxito? Ah, lo que he hecho ha sido esto. Bien, ya te están dando posibilidades de que en situaciones o escenarios similares, pero con otras personas, han resuelto la situación de alguna manera. Es información para mí. Para que yo ya sé que esta persona se siente cómoda en esta situación, resolviéndola de esta manera. Tengo que ver de la otra parte cómo se va a sentir también. Aunque sea diferente contexto, cuando tuviste la fuerza de voluntad necesaria para superar un asunto similar, ¿qué hiciste? ¿Cómo te comportaste? ¿Cuál fue la manera de actuar? Entonces, esto nos va a abrir posibles situaciones que podamos encontrar puntos de encuentro porque ya han atravesado escenarios similares donde han podido resolver situaciones, si no iguales, similares. Bien. Preguntas que invitan a cambiar la perspectiva. ¿Cómo solucionaría una persona en la que confías este asunto? ¿Qué consejo te darías a ti mismo? Imagina que eres un vendedor muy exitoso. ¿Qué harías en esta situación? ¿De acuerdo? Entonces, estas invitan a cambiar perspectivas. Repito, volvemos antes a lo que habíamos visto hace unos minutos atrás, donde estamos haciendo parte de la retroalimentación, pero poniendo en contexto el parte del feedback interpersonal. ¿De acuerdo? ¿Cómo solucionaría una persona en la que confías este asunto? Bien. ¿Qué haría? Cuando entramos a una pregunta como ¿en quién confías? Las personas se sienten identificadas en alguien que confía, en alguien a quien le podría entregar su vida. Entonces te pueden decir, haría esto. Bien, porque es alguien en quien confía. Entonces ya van cambiando perspectiva porque saben que esa persona probablemente actuaría de otra manera o tal vez similar. ¿Qué consejo te darías a ti mismo? O sea, si tú estás desde el otro lado, ¿qué consejo te darías? Un poco aquí ya estamos haciendo el cambio, en jugar un poco el juego de roles. Sin embargo, seguimos teniendo la perspectiva de buscar que comprendan desde otra perspectiva. ¿Qué harías en esta situación? ¿Cómo verías esto de diferente manera? Entonces, invitan a cambiar perspectivas. Preguntas para desestructurar la forma de pensar del colaborador. ¿A qué obedece este comportamiento tuyo? ¿Cuál es el denominador común de los últimos conflictos que has vivido? ¿De qué forma todo lo que me estás diciendo hoy comparte cierta similitud? Entonces, estructuran estas preguntas la forma de pensar, ¿de acuerdo? Eh, eh, no es colaborador, es interlocutor, ahí da la palabra, disculpen, es con lo que yo estoy intercambiando estas preguntas con las partes, ¿de acuerdo? ¿Qué obedece este comportamiento tuyo? ¿A qué obedece? ¿Por qué es este comportamiento tuyo? ¿De dónde surge? ¿Cuál es el denominador común de los últimos conflictos que has vivido? ¿Bien? ¿Cuál puede ser? Mi carácter, me pueden decir, no, mi carácter, mi forma de pensar, es que yo soy muy cerrado, las otras personas no me comprenden, nadie me comprende, ellos lo ven como un denominador común. ¿De qué otra forma, de qué forma todo lo que me estás diciendo hoy comparte cierta similitud? Es que en todos los trabajos donde yo he estado siempre pasa lo mismo. ¿Han escuchado alguna vez eso? Siempre pasa lo mismo. Todo el mundo se comporta de esta manera. Y realmente es probable que eres tú o es uno mismo el que está teniendo cierto comportamiento diferenciado. Entonces, hay que tomar en cuenta esos aspectos. Esto hace que las personas desestructuren la forma de pensar para que salgan de su posición, de su posición, que es la parte visible, y puedan entender
cuál es su comportamiento real ante las situaciones. Lo que también intrínsecamente se llama el espejo, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos a alguien, no nos gustan los comportamientos de alguien, es nuestro espejo y estamos viendo los comportamientos que a nosotros no nos, que tenemos como algo que corregir. No en todos los casos, algunas veces. Bien. Preguntas que que te invitan a decir, ¿qué opción prefieres de las tres? Hay alternativas, se tienen tres alternativas, ¿cuál es la que prefieres? A, B o C. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Dónde se sienten más cómodos? ¿Qué camino van a tomar? ¿El premio, el primero o el segundo? Estas son las alternativas para esta situación. ¿En cuál se quieren acomodar? ¿Van a reaccionar de forma inmediata o van a esperar? ¿Lo van a hacer a partir inmediatamente o van a esperar? ¿Cuándo van a actuar? ¿En qué momento van a tomar acción? Bien, entonces, no, vamos a hacerlo mañana mismo. Mañana empezamos con el compromiso, lo empezamos a ejecutar mañana. Perfecto. ¿O van a esperar? No, vamos a esperar hasta hoy es lunes, hasta el jueves, porque mañana tenemos reunión con la directiva, pasamos el jueves vamos a empezar a hacerlo eso. Perfecto. Entonces, preguntas que van a invitar a decir desde su posición cómo van a actuar. No voy a decirles yo que van a hacerlo inmediatamente. Lo ideal es que lo hagan, el compromiso lo cumplan inmediatamente. Pero ellos pueden tener distintas posibilidades para decir, ok, lo vamos a hacer a partir de aquí. Bien. Preguntas para profundizar la experiencia de la otra persona. Bien. Entonces, ¿cómo te sientes cuando esto ocurre? ¿Qué hiciste para que esto ocurriera? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Qué factores había en esta situación? Entonces, este tipo de preguntas profundizan la experiencia de las partes, ¿de acuerdo? ¿Cómo te sientes cuando esto ocurre? Ya habíamos visto preguntas similares anteriormente para entender las emocionalidades de las personas. ¿Qué hiciste para que esto ocurriera? ¿Cómo se ha generado este conflicto entre ustedes? ¿Qué han hecho? O sea, ¿qué has hecho tú para que esto se presente de esta manera? ¿Bien? ¿Qué consecuencias ha tenido? Ha tenido este problema, ha tenido esta pelea que está por la cual están acá, pero ¿desde dónde ha surgido? ¿Qué factores habitan en esta situación? ¿Cuáles son los factores que han generado esta situación? Preguntas que te ayudan a tomar conciencia. ¿De qué te das cuenta? ¿De qué eres consciente ahora? ¿Qué has aprendido? Estas preguntas ayudan a tomar conciencia a las personas. Bien, al momento cuando ya estamos nosotros buscando que ellos tomen conciencia, identifiquen situaciones, ¿dónde se dan cuenta? Como también estas preguntas ya las han visto, las hemos visualizado antes en lo que son los pasos en lo que son las preguntas para abrir conciencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta? No.